Hola, buen día. En días pasados tuvimos una conversación sobre el tema de la alimentación. Vimos qué alimentos nos proveían de fuerza vital, de prana, y cuáles nos los quitaban. Hicimos pues una exposición de las características del cuerpo, las características de la mente y por qué y cómo esos alimentos aumentan o disminuyen la energía. Y hoy lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre cómo balancear una dieta vegana. Hay muchos mitos, muchos tabúes y alguna que otra confusión en cómo convertirse al veganismo, digamos. Ya sea pasar de dejar de comer carnes a volverse vegetariano y luego vegano o directamente a volverse vegano. Entonces es importante tener algunos conceptos muy claros para que no les ocurra pues que la enfermedad, que el remedio resulte peor que la enfermedad. Bueno, algo que es muy importante tener en cuenta es qué es lo que queremos de estos cuerpos, qué es lo que esperamos. O sea, es muy distinto lo que yo necesito comer si yo voy a estar en el campo arando la tierra y voy a trabajar intensamente, físicamente, todo el día. Otra cosa muy diferente es si tengo un trabajo más intelectual y una vida mucho más sedentaria. Ahí la comida sería diferente. También es distinto si soy un estudiante en etapa de crecimiento. Y otra cosa muy diferente es si soy un adulto mayor y necesito otros componentes. En el tema de los adultos mayores, pues dicen los científicos y los médicos que básicamente el proceso de envejecimiento ocurre porque uno va perdiendo la capacidad para procesar y asimilar la proteína, básicamente para producirla, ¿no? Para procesarla. Entonces, por ejemplo, yo me puedo comer una muy buena cantidad de aminoácidos a través de alguna porción importante de quinoa o, o los que comen carnes, pues a través de un steak bien importante, lo que sea, pero de ahí a producir, por ejemplo, el colágeno que necesita la piel o el pelo, o las uñas, en fin, o las vértebras, los cartílagos, pues hay mucho trecho. Entonces una cosa es consumirlo, otra cosa es asimilarlo y producir lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Por eso lo menciono porque en algunos casos se requieren suplementos. Bueno, muy bien. De todas maneras, pues el tema es el veganismo, ¿no? Bueno, lo primero es entender cómo están compuestos estos cuerpos, cómo están conformados. Eh, y ahí entramos a mirar que están conformados por micronutrientes y por macronutrientes. Los macronutrientes se consumen en gramos y los micros se consumen en miligramos, de ahí pues su nombre, ¿no? Entonces, los macronutrientes son de tres tipos. Estamos hablando ahí de los carbohidratos, estamos hablando de las proteínas y de las grasas. Y los micronutrientes son todos aquellos minerales, son sustancias que no generan energía, pero que sí se requieren para que el organismo funcione adecuadamente. Entonces hablamos de las minerales, de las vitaminas y de todo esto que se consume como en miligramos. Ambos son críticos pues para un buen funcionamiento. Bueno, si miramos los macronutrientes, entonces empecemos por el tema, los macronutrientes, empecemos por el tema de los carbohidratos. Los carbohidratos son, a diferencia de lo que se cree, mucha gente piensa cuando se habla de carbohidratos, solamente piensa en las harinas, ¿no? Realmente los carbohidratos son todas las verduras, todas las frutas, los granos, las semillas. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, los granos y las legumbres, ¿no? Por ejemplo, los granos, cuando hablamos de granos, estamos hablando de los arroces, de las pastas y todos sus derivados, pues y las harinas, las semillas. Cuando hablamos de legumbres, estamos hablando del frijol, la lenteja,
el garbanzo, ¿no? Y es muy importante saber que por qué razón, bueno, los granos es importante comerlos enteros. Los granos, el arroz, por ejemplo, ojalá sea integral. El arroz integral tiene una cantidad de nutrientes impresionantes, minerales, vitaminas, tiene muchísimos, muchísimos nutrientes claves para el organismo. Y cuando se come arroz blanco, pues ese arroz blanco sí no tiene nada. Ese arroz blanco ha perdido absolutamente todos los nutrientes en el proceso de blanqueado, ¿no? Pero iba a comentar que es súper clave comer las legumbres. Una porción de legumbres se debe comer con una porción similar de granos, de arroz o cereal, ¿no? Porque la razón de esto es que la combinación de esas dos cosas es la que permite que se asimilen los minerales y las proteínas que traen las legumbres. Si no, es dificilísimo asimilarlas, ¿no? No se puede. Bueno, respecto a los legumbres, les comento, a veces caen un poco pesadas, es un poquito son difíciles de digerir, entonces yo les sugiero remojarlas el día anterior con con media cucharadita de bicarbonato de sodio. Eso les quita esa toxina y eso que las hace difíciles, ¿no? Que las hace, a veces generan gases, a veces generan dificultad en la digestión. Entonces es muy importante remojarlas con bicarbonato. Y si las comen con arroz o algún cereal. Bueno, muy bien. Por otro lado, quiero mencionarles el tema de las azúcares. Los carbohidratos en general se llaman así porque al final, en todo su proceso de conversión, se convierten en glucosa. Las azúcares, el cuerpo necesita pues el azúcar, obviamente el azúcar que viene en las frutas, el azúcar que viene en las legumbres, todos estos carbohidratos que hemos mencionado, granos, legumbres, todos estos tienen azúcares y al final se convierten en glucosa. La que es un veneno y no se debe consumir es el azúcar blanca, pero la azúcar orgánica es maravillosa, la miel, las hojas de stevia, en fin, hay muchas alternativas. El azúcar blanca sí es supremamente ácida y le hace un daño tremendo al cuerpo. Entonces tratemos de eliminarla porque esa no sirve, ¿no? Y el azúcar orgánico por su cuenta es fantástica, la panela orgánica, todas esas soluciones son súper buenas. Bien, ¿qué más les cuento yo de los carbohidratos? Un tema importante acá, ahora que mencionábamos las vitaminas, que pues vienen en estas verduras y en esta cantidad de frutas que tenemos en el trópico, que son maravillosas, es que los veganos debemos consumir un suplemento, es uno solo, que es la vitamina B12. La vitamina B12 solo se encuentra, hasta donde yo he podido investigar, en las carnes, en la leche y en el queso. Y los veganos, como no consumimos nada animal, necesitamos ese suplemento. Es muy importante conseguir un buen suplemento de vitamina B12. La vitamina B12 es esta vitamina que provee la energía. O sea, si ustedes se sienten volviéndose veganos, un poco cansados y que de repente se les fueron las fuerzas y se les acabó la energía, revisen el tema de vitamina B12. Hay que consumirla y hay que conseguir un buen suplemento. Bueno, muy bien. Pasemos a las proteínas. Porque es que dependiendo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, de las proporciones en las que el cuerpo está construido, ahí es donde tenemos que balancear el cuerpo. Entonces, importante hacer mención cuáles son esas proporciones, ahora que estamos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos conforman más o menos el 70% de nuestros cuerpos. Las proteínas oscilan entre el 10 y el 15% y las grasas entre el 15% y el 20%. Estos intervalos que estoy mencionando en proteínas y grasas hacen la diferencia entre lo que necesita un hombre versus lo que necesita una mujer. Entonces, por ejemplo, las mujeres necesitamos consumir 70% carbohidratos, 20% de grasas
y 10% de proteínas. Los hombres, a su vez, necesitan 70% de carbohidratos, 15% de grasa y 15% de proteína. Entonces, nosotras consumimos ese 5% adicional de grasa, es lo que nos va a dar las formas, ¿no? Los senos, las caderas, bueno, las formas que tenemos. Y los hombres, al contrario, tienen más músculo, entonces necesitan ese 5% adicional de proteína. Entonces, vamos para las proteínas. Existe el mito de que al volverse la persona vegana se quedó sin proteína. Ese es un mito, eso no es cierto, es totalmente falso. Las proteínas, las proteínas que necesita el cuerpo humano las tienen las verduras. Todas las proteínas que necesitamos están en las verduras. Lo que es desconocido para muchísimas personas es que eso es cierto, sí, solo sí, las verduras están crudas. Las verduras, en la medida en que se cocinan, pierden sus nutrientes y en la semicocción o cocción total se les van las proteínas. Entonces, las que necesitamos, ¿no? Queda algo, pero no lo suficiente para lo que necesitamos. Entonces, la recomendación es comer verduras crudas. Ahí están todas las proteínas. En cuanto a lo crudo, si nosotros comemos entre el 40% y 50% de nuestra ingesta es cruda, a través de frutas y verduras, es muy probable que nunca nos enfermemos, ¿no? Esa es la garantía como de salud total. Ahora, hay un tema con la verdura cruda. Por ejemplo, en mi caso, a mí personalmente me hace falta la comida caliente. Yo no tengo problema en comerme una ensalada cruda un par de veces al mes, de vez en cuando, me parece delicioso. Pero no todos los días. Si se trata de todos los días y irregularmente, yo quisiera comida caliente. Entonces, ¿cómo voy a hacer para tener la ingesta apropiada de proteína? Eso lo haría lo hago a través de la quinoa. La quinoa es un superalimento, es el superalimento. La quinoa es una semilla que se da en los Andes. Fuera de eso, pues es propia de nuestras tierras, es originaria de acá de hace muchísimos, muchísimos años. Fue declarada por la ONU a comienzos de este siglo. La ONU la declaró como el alimento del siglo XXI. Por sus propiedades nutritivas, se dice que con la quinoa podríamos erradicar de una forma no tan costosa el hambre y la desnutrición de este planeta, ¿no? O sea, es el superalimento. La quinoa, además de tener muchos minerales, vitaminas, tiene los 21 aminoácidos esenciales. Nosotros al consumir esos 21, o sea, se llaman esenciales porque no los produce el cuerpo, ¿no? Entonces los tenemos que traer de afuera. Al consumir esos 21 aminoácidos esenciales en la quinoa tenemos una calidad de aminoácidos muy, muy superior a la que tienen las carnes, pero bastante superior. La calidad es mucho mejor. Eso significa que la calidad proteica que vamos a producir en el cuerpo es también mucho mejor y más que suficiente. Pero entonces a una persona vegana que no pueda comerse pues estas cantidades importantes de comida cruda, todos los días yo le sugiero reemplácela por la quinoa. Bueno, ahora después que hablemos del sistema inmune, vamos a hablar de otro superalimento que también tiene muy buena proteína, que es la chía, pero quiero referirme a ella más adelante porque tiene otra cantidad de propiedades bien importantes. Muy bien. Entonces, por ahí va el tema de la proteína, súper clave. No dejen de hacer ese consumo porque si no, pues se quedan sin un montón mejor dicho, se quedan sin cuerpo, porque básicamente a partir de la proteína es todo, ¿no? Son los músculos, los huesos, los cartílagos, los discos intervertebrales, si uno los mira al microscopio, todos esos tejidos blandos óseos son colágeno, y el colágeno pues se produce a partir de la proteína. Pero además pues está todo el tema de la proteína
de cómo tener el cuerpo bien, el cuerpo fuerte. Hago énfasis en eso porque pues yo al volverme vegana, al volverme vegetariana, cometí muchos errores, no investigué suficientemente, dejé de comer proteína y me iba quedando sin músculos a pesar de que hacía yoga todo el día, igual el bajonazo muscular fue fuerte. Después estudié, me volví más consciente de la cosa y al volverme vegana, entonces otra vez empecé a comer quinoa ya regularmente. Pero inicialmente, cuando era vegetariana, lo que hacía era que estaba convencida que a través del queso iba a lograr tener la cantidad suficiente de proteína que necesitaba. Y resulta que no, que además de ser insuficiente, pues el queso tiene un montón de grasa enorme y no es de la grasa buena, ¿no? Hablando de eso, pasemos a las grasas. Entonces decíamos que las mujeres 20%, los hombres 15%. Las grasas son absolutamente indispensables en el cuerpo humano. Hay muchas personas que hacen dietas en donde dejan de consumir grasa, eso es peligroso, ojalá si lo hacen sea por muy cortos periodos de tiempo porque la grasa es fundamental. Importante anotar que el cerebro, el 80% de nuestro cerebro es grasa, grasa de la buena. O sea, aquí vale anotar que también debe haber un balance entre el omega 3 y el omega 6. Los omegas 3 están normalmente en las nueces. Esta es una alternativa deliciosa que tenemos para proveernos de omega 3, de la grasa que necesita nuestro cerebro. Y además pues la naturaleza es muy mágica, muy sabia en cómo nos entrega los mensajes y el conocimiento. Cada nuez tiene una forma específica que nos dice a qué órgano le sirve en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, las almendras que tienen la forma de los ojos son maravillosas para los ojos. Las avellanas que son las redonditas son maravillosas para los ovarios o los testículos. Los marañones que tienen forma de riñón son estupendos para los riñones. Hay otras que son las nueces del nogal, que son las que tienen forma de cerebrito. Esas son maravillosas para el cerebro, en fin. Y tenemos toda una variedad de nueces que necesitamos, ¿no? Ahora, no es ponerse a comer nueces. Un puñado al día de nueces es suficiente. Tiene lo que necesitamos. Es un puñado, lo que te capa en la mano, ¿no? Solamente. Y el omega 6 debe estar en balance para que pues todo el sistema funcione de manera balanceada y de manera óptima. Necesitamos el omega 6. El omega 6 lo encontramos en los aceites y aquí eso también tiene sus condiciones. Los mejores aceites son el aceite de oliva o el aceite de ajonjolí, pero ambos deben ser extra virgen, primera extracción en frío. Noten que ese extra virgen, primera extracción en frío, hace una diferencia enorme con el resto de los aceites que se consiguen en el mercado, que fueron extraídos a muy altas temperaturas. Eso no es bueno para el organismo. Son estas grasas trans que no nos sirven. Entonces, o consumimos esos dos aceites. Si necesitamos cocinar a altas temperaturas, una alternativa interesante es el ghee. El ghee es la mantequilla purificada. En India la utilizan como medicamento con hierbas para muchísimas cosas, para resolver cantidades de problemas de orden de salud, para limpiar el colon, para muchas cosas. Y ese se puede calentar a altas temperaturas, además de que tiene pues este sabor delicioso de la mantequilla, pero es pura, ¿no? Yo consumo ghee, hago esa excepción en cuanto al tema animal, hago la excepción en el ghee y hago la excepción en la miel. La miel es uno de los azúcares más maravillosos que existen sobre la faz de la tierra. Si tienen niños en la casa, que coman miel, porque es bien importante. La miel es maravillosa. Bien, la vez pasada en la conversación que tuvimos sobre aquellos alimentos que no son buenos, que quitan energía, a mí se me olvidó mencionar uno que aprovecho esta oportunidad para comentarles porque es importante.
Hay una que a mí también pues me costó mucho trabajo dejar, la berenjena. A mí me costó trabajo dejar dos cosas, la berenjena y el queso. El queso afortunadamente consigue uno hoy en día queso de almendras y es una fantasía, pues eso es una delicia y suple pues totalmente, además pues como es de almendras pues es maravilloso. La berenjena tiene varios problemas. La berenjena cruda no la coman, es tóxica. Si tienen cálculos en el riñón, no coman berenjena, es terrible porque los produce. Pero lo peor es algo que me llegó de los yogis de India. La berenjena tiene una sustancia que maltrata el hipotálamo. Entonces a los niños no se les debe dar porque afecta el desarrollo de su inteligencia, no es buena. Y bueno, a mí me pareció lamentable a morir porque me parece una delicia. La berenjena es riquísima, es deliciosa. Yo comía mucho hummus de berenjena, pero tiene estos problemas. Entonces, bueno, saber que se roba la energía, ¿no? Eh, y como siempre, pues de vez en cuando que uno se dé el gustico y se coma algo de berenjena, pues no pasa nada. Pero traten de evitar un consumo muy permanente de esa hortaliza. Bueno, muy bien, ¿qué más les cuento yo? Sobre el tema de la dieta vegana. Básicamente hemos cubierto los componentes del cuerpo y en ese sentido es que vamos a balancear la dieta. Sobre el sistema inmune. Pues ahorita estamos en esta encrucijada de la pandemia del COVID-19. eh, la única defensa, la única defensa que tenemos contra ese tipo de pandemias o cualquier otra que venga o lo que aparezca es tener un sistema inmune fuerte. Es la única defensa que tenemos. Entonces yo pienso que si nos vamos a preocupar por algo, que sea por tener un sistema inmune poderoso. Y a este respecto hay dos sugerencias que yo quisiera hacerles. Número uno, existe una bebida que va a fortalecer el sistema inmune en forma importante, que es con agua caliente, un pocillo de agua caliente, un cuarto cucharadita de un poquito de cúrcuma, una pizca de cúrcuma, unas hojitas de cilantro o de menta, lo que tengan a mano, cualquiera de las dos sirve, y una cucharadita de miel. Esta infusión es bien poderosa. Si ya tienen el resfriado, pues cada 3 horas esta bebedizo les va a subir el sistema inmune, lo va a fortalecer de manera muy importante. Pero hacerlo todos los días, una tacita de eso, va a permanentemente mantener fuerte el sistema, ¿no? Y la otra cosa es el consumo de la chía. Al principio hice referencia sobre la chía. La chía es el otro superalimento. La chía es increíble. Esta es una semilla que hay que remojar y hay que triturarla, ¿no? Debe estar, pero esta semilla tiene montones de vitaminas, tiene todas las vitaminas del complejo B, tiene vitamina E, tiene vitamina A, tiene los minerales que son claves para el sistema inmune, que son 3. Está el zinc, el selenio y el magnesio. Son 3 cosas que son importantes de estar consumiendo. La chía los tiene en cantidades muy interesantes. La chía además, bueno, tiene montones de cosas. Por ejemplo, tiene 5 veces más calcio que la leche. Tiene 2 veces más potasio que un banano. Tiene el triple de antioxidantes que los arándanos. Tiene el triple de hierro que las espinacas. Y tiene el doble de fibra que la avena. Entonces, este es un superalimento súper clave, pues, en la dieta de un vegano. Yo pensaría que en la dieta de cualquier persona. Pero a propósito, pues, de la proteína, recalco, tiene el doble de proteína que tienen las verduras. Entonces, también es una fuente de proteína supremamente interesante. Entonces, bueno, con esto digamos que terminamos la revisión de cómo balancear bien una dieta vegana. A propósito del famoso COVID-19, el enemigo más grande que tenemos, el enemigo que va
a derrotar al sistema inmune es el miedo. Entonces los dejo con este pensamiento: erradiquemos el miedo, hagamos yoga, comamos bien, dejemos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y estemos contentos y todo nos va a salir bien. Muchas gracias. Bendiciones.